Que muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Religión al Descubierto, tu programa preferido de los domingos. Hoy tuvimos un debate con el historiador y filólogo Antonio Piñero. El problema es que no tuvimos todo el debate grabado, pero lo voy a dejar con un fragmento del debate. Respecto a una de las cuestiones más grandes del... Hoy día es un tema bastante importante. Es sobre la historia de los magos. Un tema Vale, bastante discutido eh, de Mateo, capítulo 2. Así que me gustaría primero preguntarle por qué cree que la historicidad de este pasaje es dudosa. pues por dos motivos fundamentalmente. Ujú. El primero, el primero es que resulta que todo lo que describe Mateo, parece absolutamente legendario. O sea, no hay más que verlo absolutamente legendario. Piense usted que ningún hombre en el siglo XXI puede creer que una estrella se aparezca, le traslade en poquísimo tiempo, aparentemente en un día, luego llegue a Jerusalén, se desvíe 90 grados hacia el sur, se queda allí en Jerusalén y luego avanza a Belén y luego se posa encima de una cueva, es decir, uniendo los detalles de Lucas y Mateo. Eso es verdaderamente absurdo. Y ya solo eso hace que todo el carácter de la leyenda sea legendario. O sea, si yo le soy a usted y a sus lectores absolutamente serio y además ciertamente pues hablo con entera sinceridad, yo diría que esto que usted llama un tema absolutamente importante, a mí me parece absolutamente, perdón, yo no quiero ofender, pero absolutamente no importante. ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente legendaria. Segundo argumento, no se tiene en cuenta normalmente que el relato de Mateo 1 y 2, tanto como Lucas 1 y 2, son relatos que no casan absolutamente entre sí. Ujú. Es decir, que Lucas ignora totalmente lo que ha escrito Mateo y Mateo ignora lo que ha escrito en Lucas. Es más, no es que no casen, es que son contradictorios. Según Lucas, José y María se trasladan desde Nazaret a Belén. Según Mateo, José tiene una casa en Belén. No, pero por ejemplo, hay varias cosas que me gustaría ir viendo. Por ejemplo, en el libro Aproximación al Jesús Histórico, de su autoría, usted, por ejemplo, da como una pequeña posibilidad de que puede ser posible la llegada de los magos. No sé si es como de este aspecto. Eh, el problema, por ejemplo, es que yo creo que el tema de los magos, en sí, si solamente hablamos sobre el tema de los magos, después ver un poco el tema de la estrella, o qué es lo que pasó. El tema de los magos es interesante porque en la época, según Suetonio y según Tácito, habían muchos que querían, encontraron a un rey que provenía y venía de, de Judea. Por ejemplo, Suetonio dice, durante mucho tiempo prevaleció en todo el Oriente la convicción de que estaba previsto que el imperio del mundo recayera en aquel momento en alguien que saliera de Judea. Esto está en Suetonio, la vida de los 12 Césares, en Vespasiano, capítulo 4, 3. Entonces,
¿Qué opina con respecto a esto? Yo creo que es un término o un tema de que en el momento en el que Esta leyenda existe en el en el momento momento en el en que el esta que esta leyenda leyenda existe, existe, es es en el en el punto punto de de quiebre quiebre en el en el que que nosotros nosotros podemos podemos decir decir que que efectivamente en efectivamente algún en algún momento se momento se levantarían levantarían estos estos magos magos tratando de tratando de buscar buscar a a un un rey. rey. Bueno, Bueno, Tácito Tácito también dice también lo dice lo mismo en la mismo en historia Historia 5:13. 5:13. Había una Había una firme firme convicción que los convicción que los registros registros antiguos de antiguos de sus sus sacerdotes sacerdotes se se contenía una contenía una predicción de predicción de cómo cómo en en este este mismo mismo momento momento de de Oriente Oriente iba a iba a volver a volver a un un poderoso poderoso gobernante que gobernante que provenía de provenía de Judea. Judea. Iba a Iba a adquirir un adquirir un imperio imperio universal. universal. Con Con respecto a respecto a esto esto mismo, mismo, esta era esta una era una leyenda, leyenda, ¿cierto? ¿cierto? Que Que Suetonio, Suetonio, tanto tanto como como Tácito, Tácito, la la ponen ponen siendo siendo cumplida cumplida eh, eh, por por Tito Tito y y Vespasiano Vespasiano respectivamente. respectivamente. Bueno, más que de Judea, claro, sí que lo dice, pero sobre todo la leyenda habla de Oriente. Que luego en Tácito aparezca la mención de Judea es evidente porque la dinastía Flavia utilizó esa especie de leyenda. Ex Oriente Lux. Es así, del Oriente viene la luz y la salvación, que eso lo admitimos todos y ha sido puesto de relieve, pero claro, esto, ¿sabe cuándo se actúa? En la Ujú. época Flavia, en la época Flavia, y lo utilizan los flavios para decir que ellos son los salvadores. Entonces es posible que un autor, ciertamente, yo lo admito, un autor diga, ah, magnífico, como existe la idea de que la salvación va a venir y la luz de Oriente, pues ahora no invento, sino que utilizando, fíjese lo que le digo, utilizando material del Antiguo Testamento. Usted creo que conoce cómo eran los antiguos. Los antiguos no es que cuando componían esta historia, o estas historias que son legendarias, tuvieran un ánimo de engañar. Yo no lo creo, y menos en Mateo. No se puede presuponer en un individuo que es un cristiano de los primeros momentos un ánimo de engañar. Cierto, pero los antiguos escribían tanto los discursos, Ujú. tanto los discursos como la historia, a veces cuando no tenían datos, tal como ellos creían que debería haber sido. Ujú. Entonces, fíjese, uniendo la idea, uno, de que la salvación viene de Oriente. Dos, que desde que en los días o en los momentos en que nace una personalidad ilustre, el cielo, digamos, produce fenómenos sobrenaturales, como por ejemplo en el nacimiento de Augusto o en la muerte de Julio César o en otros muchos, ¿no? Pues realmente, teniendo en cuenta que sí que había la leyenda de que en la época en que Herodes el Grande había terminado la ciudad de Cesarea, recibió a mensajeros y personajes de Oriente que le traían regalos felicitándole, no me extraña nada que ellos sabían que en aquella época había habido, por ejemplo, esa famosa conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, que ocurre cada 257 años, pues, y que ocurrió hace relativamente poco en el hemisferio norte, pues entonces resulta que no me extraña que Mateo, o bien un discípulo, creo yo mejor, compusiera una historia de cómo él cree que debería haber sido. Pero el problema es que otro discípulo de Lucas también compuso otra historia, cómo él cree que debería haber sido, y es totalmente distinta. Entonces, al ser totalmente distintas, un historiador moderno tiene que decir, son distintas, además son legendarias,
además no casan con el Evangelio, son inverosímiles, absolutamente inverosímiles. Pues entonces es lo lógico que no le hagamos caso. Pero usted puede tener razón en el sentido de que si yo afirmo que la Iglesia en el siglo segundo, al inicio ya del siglo segundo, cuando se hace una reelaboración tanto de las cartas de Pablo y cuando empiezan también a reelaborarse historias evangélicas que circulaban ya, Ujú. o sea, que circulaban aunque todavía no fueran oficialmente canónicas, a mí no me extraña que alguien añadiera este Que relato añadiera el pasaje. Claro. de buena fe, de buena fe. Y Ujú. entonces podemos decir, ¿qué pensaba la Iglesia en el siglo segundo? Que esta revolución de que los gentiles se incorporaran a Israel estaba ya predicho por los mismos paganos. Usted cita a Ah, Tácito, pero es que estaba predicho prácticamente por Herodoto también. Y además había la leyenda que de Oriente vendría, por ejemplo, Nerón, que nunca murió, y que vendría redivivo a castigar a aquellos que lo habían matado, o que se murió, había resucitado. También existían todas esas leyendas. Ya le claro, digo que desde el Oriente venían esas leyendas. Yo claro. veo claramente que el ambiente estaba preparado para forjar una leyenda, perfectamente preparado. Y les repito, esa leyenda no tiene mala voluntad, Ujú. pero refleja qué pensaba la Iglesia a principios del siglo segundo. Mire, Esa es mi opinión. sí, sí, está bien. Yo, por ejemplo, saco a colación la cita de Suetonio, ¿cierto? Y la cita de Tácito, cuando se refieren a la Sí, profecía. Una profecía puede tener un origen en la escritura de la Tanaj judía, puede ser, ¿cierto?, de Miqueas o de lo que se creía comúnmente ahí. Pero yo a lo que voy es que Suetonio dice que el Oriente, el Medio Oriente, tenía una convicción fuerte de que iba a salir un gobernador grande de Judea. Ahora, sé que es una leyenda, ¿cierto? Es una leyenda que había en la época y se queda bastante claro por lo que dice Suetonio y Tácito lo dice de manera más escéptica, por así decirlo. Eh, pero el punto es que en este tiempo, en esta época, ¿cierto? En el primer siglo, es donde empieza, ¿cierto? Esta leyenda, tratar de buscar al rey, tratar de ver este punto con lo que dice, por ejemplo, Mateo, es muy descabellado, porque, por ejemplo, no, 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 ¿Mm? no es descabellado. Yo lo he confesado, al menos implícitamente, que esta leyenda sin duda alguna favoreció, digamos, la leyenda a la que hace alusión Herodoto primero ¿Mm? y luego Suetonio y Tácito en el siglo segundo, Tácito probablemente primero y Suetonio después, que lo aplican a Vespasiano y a Tito, ¿eh? Pues entonces realmente comprendo que si Tácito y Suetonio se hacen ecos de esta leyenda, no me extraña que un cristiano se haga eco también de esta leyenda. Pero tanto Tácito como Suetonio saben perfectamente que eso es una leyenda. Claro, Suetonio como que trata de decir que se cumplió más, como darle un poco más de veracidad, pero Tácito sí es muy escéptico al respecto. Claro, y lo es, radicalmente. Por eso yo digo que yo no puedo dudar eso. Ujú. Ya afirmo que ex oriente lux, lo repito 20 veces, del oriente viene la luz, que es una idea fija, fija. Por eso las religiones orientales en el Imperio Romano tenían tanta acogida. ¿Es verdad o no? Todas las religiones, bueno, el Oriente para un señor que estaba en Italia, Egipto era el Oriente, Ujú. Judea era el Oriente, Siria era ya el Oriente. Bueno, nosotros a Egipto no, pero lo llamamos el Medio Oriente Próximo, ¿no? Ujú. Judea, Siria y todo eso. Y luego viene el Medio Oriente más alejado y luego el Extremo Oriente. Bueno, yo eso lo admito. Cada uno aprovecha
¿no? Cada uno aprovecha la leyenda Claro. como, por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo. Es Ujú, evidente que Virgilio ujú, compone esa égloga número 4 en la que anuncia que van a hacer un hijo, ujú. que no sabemos quién es, quizás Marcelo, o sea, un descendiente de Augusto, que va a ser el rey de la paz y que va a establecer la paz en el mundo entero. Claro. ¿Vale? Los romanos lo aplicaron naturalmente inmediatamente a un descendiente de Augusto, pero pasado el tiempo, los cristianos dijeron que Virgilio, que era un hombre maravilloso y excelente, había sido, digamos, provisionado, inspirado por el Espíritu Santo y que era un cristiano en potencia y que por lo tanto había ya predicho en potencia la venida del Mesías cristiano. Cada uno arrima el ascua a su propia sardina. Yo no lo Claro, niego, claro, claro. no En lo niego, ese es ejemplo sí, evidente. ese ejemplo, claro, es un tema de conveniencia intelectual. Claro, Claro. en ese término sí. Entonces, Ujú, Entonces yo digo que el añadido este de Mateo a los evangelios, al suyo, y el de Lucas al suyo, para suplir lo que falta a una verdadera biografía, tiene que poner en guardia a nuestros lectores demasiado ingenuos para no interpretar los evangelios en todo momento como absolutamente fiables y al pie de la letra. No ujú. puede ser. Es evidente que eso no puede ser. Entonces vendrá la idea de interpretarlos alegóricamente o simbólicamente. Eso por un lado. O vendrá la idea de los escépticos de decir, vamos a ver si por debajo de esa superficie que son los evangelios leídos sencillamente hay una historia verdadera. Y esa sería la búsqueda del Jesús histórico. Claro, Pero en la búsqueda del Jesús histórico no intervienen estas leyendas previas, porque ya le digo que no casan entre sí claro. y Mire, además chocan con el resto de los evangelios y son inverosímiles en sí mismas. Pues entonces yo digo, busquemos al Jesús histórico mejor con la crítica de los evangelios, dejando aparte Mateo 1:2 y Lucas 1:2, aunque tengamos en cuenta que Mateo 1:2 y Lucas 1:2 son estupendos para ver qué es lo que pensaban los cristianos, en su mayoría ya gentiles conversos, ujú, del cristianismo a inicios del siglo segundo. ¿Y qué es lo que pensaban? Que ya Jesús, de una manera indirecta, durante su vida y de una manera directa, glorioso, tras su resurrección, había proclamado que también los gentiles serían partícipes de la salvación del monarca judío. ujú. Claro, En fin, viendo el ejemplo que acababa de mencionar, ¿cierto? Es como un tema de conveniencia intelectual. Claro, en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, mire, le voy a seguir explicando un poquito qué es lo que creo de la argumentación, rápidamente. Yo creo que, por ejemplo, la historia de los magos, contenida en Mateo 2, eh, es una costumbre acorde a la época. ¿Por qué digo es una costumbre acorde a la época? Porque tenemos evidencia de que al menos hay un ejemplo muy parecido a lo que pasa con los magos de Mateo, pero pasa en Imperio Romano. Y este ejemplo, me imagino que ya lo debe haber escuchado, el ejemplo de Tirídates, que sí, tiene, sí, tiene muchos paralelismos con respecto a la historia de los magos contenida en Mateo. Por ejemplo, sí, Plinio el Viejo, en Historia Natural 30:16, nos dice que él era un mago y que había venido a visitar a Nerón con un séquito de magos. es verdad, es verdad. Por ejemplo, Dion Casio, eh, con respecto a la adoración, por ejemplo, que le rinden estos magos a Jesús, en el caso de Tirídates, Dion Casio nos cuenta de que él se colocó, ¿cierto?, a los pies de Nerón y, En no, Nerón, y nos pone y pone la palabra proscuneo, que
puede significar tanto como reverencia o en algunos casos adoración. Eso está en Historia No, no, Romana. cierto, ¿Mm? cierto, se puede traducir yo te adoro a ti, Nerón, como Dios, casi. Ujú, claro. Cierto, cierto, Y, y eso está en Historia Romana 62:23:3 y claro. y Suetonio nos dice también que Tirídates se arroja a los pies de Nerón, eso está en la vida de los 12 Césares, Nerón 13, y Dion Casio vuelve a retomar la historia en el 63:5:2 y nos menciona un pequeño diálogo que tienen entre los dos. Y realmente Tirídates menciona a, a Nerón como el sol. En El algunas Dios. otras versiones dice que es prácticamente lo adora como a Mitra. Dice en Sí, algunas sí, versiones te cierto. adoro como al sol, en otras dice te adoro como a Mitra. Entonces voy buscando los paralelismos. Otra cosa, por ejemplo, el tema de los regalos, ¿cierto? Flavio Josefo menciona las palabras de Cayo a Petronio y le dice, dado que has tenido en mayor estima los regalos que te hacen los concebidos de los judíos, que mi mandato, eso está en Antigüedades Judías 18:8. Eh, Volviendo a Tirídates, el historiador William Gundry, en Historia General del Mundo, desde la creación hasta la actualidad, dice que Tigranes envió embajadores a Augusto con ricos regalos pidiendo el reinado de Armenia. Augusto aceptó los regalos y le ordenó que esperara a Cayo en Siria. O el último ejemplo cortito que quiero mencionar es el que menciona el historiador Francisco de Holanda, que menciona a Tirídates dando estos obsequios eh, al emperador Nerón prácticamente como una tradición. Por ejemplo, en su libro eh, Cuatro conversiones sobre pintura llegada a Roma, página 380 a la 381, él menciona uno de estos regalos que le da una estatua de Alejandro Magno, si se quiere decir así, y le da varias joyas. Ahora, ¿qué quiero ir con todo esto? Yo trato de buscar este paralelismo que hay entre cada historia. Obviamente mi postura no va a decir que uno sacó a colación de otra, porque sí son bastante diferentes y creo que un ejemplo agarrado con pinzas, pero me esperaría de que sea agarrado con pinzas por el simple hecho de que es una historia, eh, si le digo que es una tradición, no es una tradición habitual porque yo quiero pensar de que estos magos que venían de Oriente eran sacerdotes zoroástricos, si se quiere decir así, o podrían haber sido astrólogos babilónicos o astrónomos griegos. Creo que no hay ningún problema en tratar de dar alguna No, a griegos no, similitud. porque no le llamarían de Oriente. En todo caso, tendrían que ser De, árabes. también, entonces, eh, creo que hay como aunque sea, hay como una línea que podría unir, ¿cierto?, todos estos ejemplos con el ejemplo de lo que hay en Mateo 2, o también incluso hasta el mismo término de eh, los regalos, nosotros tenemos, ¿cierto?, una inscripción en la que se mencionan varios regalos que se pusieron delante de Apolonio, y uno de estos regalos era algunas piezas de oro, eh, al, ¿Apolonio o Nerón? no, Apolonio, otro ejemplo. Eh, Ah, otro. Se refiere a Apolonio de Tiana. no, el templo de Apolonio, el dios griego, Ah, Apolonio, no, pues entonces no diga Apolonio, diga el templo de Apolo. el templo de Apolo. Claro, Eh, porque en- Apolonio es aquel que claro, pertenece a Apolo, claro. exactamente. Eh, el templo de Apolo, donde ponen cierto algunas piezas de oro, dentro de una lista interminable de regalos de oro, algunas piezas de incienso y mirra, tratando de dar a entender de que estos regalos en sí eran bastante importantes, al menos para esta inscripción del 288 antes de Cristo. Entonces, insisto, trato de ver esa línea conductora que hay entre un hecho y otro, que son hechos independientes y a la vez son tan extraños, aunque provengan de una tradición, son bastante extraños a lo que nosotros creemos habitualmente. Por ejemplo, ¿usted opina que esto podría Cierto, ser? cierto,
siento decirle que me tengo que ir, pero siento decirle eso, pero a la vez sí que le digo que efectivamente los ejemplos que usted trae son muy ilustrativos para la gente que probablemente no los han oído nunca, Ujú. al menos que hayan leído, por ejemplo, el libro de Raymond Brown o algo así, donde están esos ejemplos, sin duda alguna. Pero la gente no lo ha oído. Y yo creo que lo que está usted, y por esto tengo que cerrar y marcharme, Ujú. eh, eh, lo que está usted intentando es demostrar que ciertamente el ambiente estaba perfectamente preparado para que utilizando esa atmósfera, un discípulo de Mateo o quien fuere, inventa este relato. O sea, que estoy totalmente de acuerdo, lo cual quiere decir, y estamos también de acuerdo, que es un relato teológico, es decir, utiliza algo como él cree que pudo ser conforme a la verosimilitud de lo que él sabía, esto es lo que pudo ser, y tiene un mensaje teológico, claro, o doble. El niño Claro, Jesús tiene un nacimiento, o triple nacimiento extraordinario. Dos, es un niño también que es un héroe que triunfa de todos los problemas extraordinarios y los peligros de muerte. Y tres, su mensaje en ese mismo momento no es solo a los judíos, sino también a los gentiles. Bien, eso es teología cristiana, fantástica. Y se une con todas estas ideas que existían en el mundo greco-romano del cual participan los evangelistas. Bueno, pues nada, sí. creo que estamos de acuerdo, creo que es muy interesante, creo que esto ilumina a la gente y creo que pone a la gente en la pista para que vean más bien qué es lo que pensaba la Iglesia del siglo II y saquen el mensaje teológico que está tanto en el Evangelio de Mateo al principio como el de Lucas al principio, sin tomarlo al pie de la letra, pero como un mensaje teológico que ellos lo pueden interpretar como, y lo ha interpretado la Iglesia como revelado, y nada más. Bueno, Sí, pues muchos muchas saludos gracias. y ya está. Muchas Saludos gracias, profesor. Que le vaya muy bien. y siempre. Una de las cosas bastante interesantes que nos menciona Antonio Piñero es su postura tan tajante y concreta. Él menciona y dicta de que el capítulo 2 de Mateo es una invención posterior, ya sea por medio de algún copista o ya sea por medio de algún discípulo de la escuela matiana. Ahora, esta postura no es muy plausible y les voy a decir por qué. Número uno, la historia y el relato que aparece en Mateo capítulo 2 está en clara concordancia con el resto de Evangelio. Por ejemplo, léxico, gramática y muchas cosas como por ejemplo la teología o frases incluso tan básicas como decir para que se cumpliera por el profeta tanto, tanto, tanto y dictar una profecía es netamente mateano. Incluso desde el principio del Evangelio o al menos desde el principio de lo que dicta es bastante plausible con el resto de todas las profecías que el mismo Mateo cita al decir que Jesús de Nazaret había cumplido esa profecía. Por ende creo que es muy poco probable el hecho de que Mateo haya inventado esta historia no solamente de parte propia, sino que de parte de sus discípulos. Dos, es muy improbable de que Mateo haya sacado a colación otras historias para poder desarrollar su historia. Me parece interesante el hecho de que nosotros sabemos que hay un ejemplo muy parecido a lo que pasa con los magos del capítulo 2 de Mateo. Y es el caso de Tirídates, como menciona, cierto, en el debate, junto con sus fuentes requeridas. Estas son las fuentes. El punto es el siguiente. Mateo no puede o no tiene que sacar material de la historia antigua de los otros historiadores. ¿Por qué? Porque el caso de Tirídates es un caso agarrado con pinzas, es un caso sumamente raro, aunque yo creo que proviene de una tradición bastante grande, es un caso sumamente raro. Incluso, para poder encontrar alguna de las referencias, estuve adentrándome un poco en lo que creen los historiadores alemanes dentro de Jesús de Nazaret y la historia romana. No es un caso 100% donde se nos vea en un montón de oportunidades, sino que es un caso único. Por eso es improbable.
Es muy improbable que Mateo tomara este ejemplo para tratar de darle un sentido cristiano y ponerlo dentro del Evangelio. Es muy improbable porque al ser un ejemplo tan agarrado con pinzas, hay otros nacimientos, por ejemplo el nacimiento de Augusto César, los escritos de Vespasiano o incluso hasta el nacimiento de Nerón, donde se mencionan hechos milagrosos y hechos grandes para darle una postura de grandeza al emperador, gobernador, etcétera, etcétera. El punto es que es un hecho tan agarrado de las pinzas que es muy improbable a lo que se refiere el historiador. Ahora, una cosa que no se alcanzó a grabar es qué creemos que es la estrella. Esto lo debatimos con Antonio Piñero y me gustaría mencionarlo. El hecho es que la estrella en sí no es una estrella, no es un cometa, sino que es la conjunción entre dos planetas, Júpiter y Saturno. ¿Qué es lo que vieron los magos? Por ejemplo, una de las primeras menciones de las observaciones astronómicas de la época están en la tablilla de Venus de Amisaduca, como por ejemplo lo llama el doctor Christopher Walker del Museo Británico. Y él nos dice que ya más o menos desde el año 1600 a.C. ya se tenía la triple conjunción que había entre Júpiter y Saturno para esta época, en el 8-7 a.C. Ahora me gustaría citar un poco el astrónomo David Hughes, uno de los astrónomos más respetados dentro del ámbito académico. Lleva más de 30 años estudiando el hecho de la estrella de Belén. Incluso tiene un libro bastante interesante que se llama La estrella de Bethlehem, confirmación de un astrónomo, donde nos explica y nos entrega varios detalles que nosotros podemos tomar como detalles muy interesantes para la investigación científica y histórica de lo que ocurre en el capítulo 2 de Mateo. El astrónomo nos dice que en el año 7 a.C. hubo una triple conjunción entre Júpiter y Saturno. Ahora, esto es muy difícil de conseguir. Esto ocurrió más o menos durante 3 meses. Los astrólogos no sabían por qué ocurría esto, pero en la actualidad los astrónomos le dan un nombre a este hecho. Y este hecho se llama fenómeno de movimiento retrógrado. Este consiste en que la Tierra, al girar alrededor del Sol a una velocidad mayor que el resto de planetas, durante todo el año, los planetas giran en una sola dirección, pero en algunos casos la Tierra rebasa la velocidad de Júpiter y Saturno y parecen detenerse y retroceden durante unos 100 días aproximadamente. Luego vuelven a detenerse y luego siguen el mismo recorrido en el que iban. Ahora, esto lo hacen todos los planetas, pero lo más interesante es que aquí lo están haciendo dos planetas a la vez. Eso es bastante llamativo con respecto a lo que está sucediendo en aquella época. Por eso nosotros decimos que en el caso de estos astrónomos y astrólogos hay un sentido bastante grande. No puede ser un cometa, porque los cometas de la antigüedad se veían y se presagiaban como algo malo, o como que algo grande iba a suceder, pero era siempre visto desde una perspectiva negativa. En aquella época los astrónomos y astrólogos eran lo mismo. Ahora nosotros tenemos una gran diferencia, ¿cierto? Y tenemos los astrónomos desde el lado de la ciencia y los astrólogos desde el lado de la no ciencia. Pero en aquella época eran lo mismo. Y por ejemplo nosotros, si nos ponemos a pensar en la antigüedad, los astrónomos pensaban que Júpiter, Saturno tenían un significado. Y es interesante porque esta conjunción triple fue cerca de la constelación Piscis, yendo hacia la constelación. Por ejemplo, estos astrólogos en aquella época creían que Júpiter era la estrella real, Saturno era el viejo gobernante y Piscis casi siempre se asocia con lo que es Israel. Por ende, cuando nosotros pensamos que Júpiter siempre se tomaba como un rey nuevo, como un cambio de gobierno, y tenemos a Saturno como el viejo gobernante. Entonces, en el momento que hay una conjunción, los astrólogos vieron este cambio de gobernante, vieron ese cambio de un viejo gobernante al nuevo en Piscis, en la constelación de los judíos. Por ende, no cabe ni la menor duda de que el hecho
de que los magos emprendieran un viaje sumamente largo, algunos detalles históricos deben ser de que no solamente pudieron ser 3 magos, no se sabe que fueron 3 magos, no eran reyes, no tenían nombres, no se sabe de dónde provenían, muchos detalles más. Por ejemplo, no pudieron haber sido 3 magos, debe haber sido un séquito de magos, más o menos 12, 15, hasta 20 magos pudieron viajar desde su lugar de origen hasta Jerusalén. Y llegan a Jerusalén, donde empiezan a hacer preguntas. Herodes los interroga como enemigos hostiles. No los interroga como amigos, sino como enemigos que venían y estaban trayendo en sí un problema al reino. Incluso la postura astronómica de lo que nosotros estamos hablando también es apoyada por Miguel Guilarte Fernández, el cual es el director del Observatorio Astronómico de Plata, de Sevilla, y es el presidente de la Asociación Astronómica de España. Entonces no es una postura que sea minoritaria, sino que es una postura bastante mayoritaria con respecto a lo que nosotros estamos mencionando. Finalmente, para poder mencionar que Mateo inventó esta historia, porque nosotros tenemos el hecho científico, la estrella existió. Tenemos evidencia de que en el 7 a.C. pasa esta conjunción triple. Tenemos evidencia de que en el año 7 a.C. ocurre esta conjunción triple entre Júpiter y Saturno. Tenemos evidencia científica de eso. Segundo, tenemos evidencia de que hay una tradición de magos en la época de Jesús de Nazaret, al menos en el 66 después de Cristo, por Plinio el Viejo, por las cosas que dice Dion Casio, Tácito y Suetonio. Y la historia de Mateo está en clara armonía con lo que mencionan estos historiadores romanos. 3. La historia que se menciona en Mateo capítulo 2 es muy concordante al resto de evangelios, ya hablando léxicamente, gramaticalmente, estructuralmente, la profecía se toma de la misma manera, etcétera, etcétera. No puede venir de un copista o de un discípulo de Mateo. En conclusión, si una persona quiere decir que Mateo está haciendo una construcción teológica o una leyenda teológica, tiene que entregar evidencia. Y esa evidencia puede ser constatada en el siguiente debate. ¿Mateo es fiable a la hora de entregar mensajes o enseñanzas de Jesús de Nazaret? ¿O Mateo es un historiador que no tiene la calidad suficiente como para poder ser tomado como historiador?